todos bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Beside the Sky Forever You parte 2. ¿Y qué pasó? No le conté sobre mi padre. ¿Tal como prometiste? ¿Por qué? Sí, oye Nor, ¿qué sucede? ¿Crees que mi padre entenderá? No lo sé, no soy tu padre, ¿cómo saberlo? Supongamos que él fuera tu padre, le dije a Nor. Habría empezado a beber a los 3 años si tuviera un padre como él. Me reí de las palabras de Nor, siempre me hacía sentir mejor. Mientras conversábamos, le pedí a Nor ir a hablar al balcón. Vi a Pifá sentado en el sofá sin mirarme y no quería incomodarlo. ¿Y qué tal ser novios? Ya te lo dije, ¿qué más quieres saber? Es como si fuera una película romántica. Deja de bromear, te estoy pidiendo consejos sobre mi padre. ¿Cómo debería aconsejarte? ¿Quieres que le pregunte a mi madre? Hablé con Nor durante unos 10 minutos antes de colgar. Al principio me molestaba, pero terminó siendo una conversación para desahogarme. No era un problema que podía resolverlo solo, al menos me sentía un poco mejor sobre mi padre. En gran parte gracias a Pifá diciendo que estaría bien. ¿Terminaste de hablar? Sí, respondí y me dejé caer en el sofá al lado de Pifá. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué sucede? ¿Podemos ir a Pokémon mañana? ¿Por qué? Solo y de vuelta, quiero llevarte a un lugar. De acuerdo, respondió Pifá con su voz grave, sin mostrar ninguna duda. Hoy estoy listo para enfrentar la verdad, sin importar el resultado. He decidido proteger a mi padre para que no se vea mal ante los demás. No diré a nadie que soy hijo legítimo, sin embargo, el tema de Dream tengo que decirle. Parece preocupado. Pum, ¿estás bien? ¿O es que nuestra relación te causó problemas? No, para nada, dije. Tranquilo, solo preguntaba. ¿Por qué te fuiste aquel día? Pensé que no me querías ver más. No fue eso, yo siempre estuve allí. ¿Allí? Prometí desde el día que salí de esa habitación que no me perdería de ti, dije en voz baja. Vamos, cuéntame, ¿por qué dijiste que te molestaba? Pifá me sentó en su regazo. Como estaba sentado allí, Pifá tenía que levantar la cabeza para mirarme. No me mires así. Voy a fallecer de un ataque al corazón, pensé. Suéltame, por favor. No. Quiero ver si me estás mintiendo. No miento. ¿De verdad? Los niños malos deben ser castigados. Pifá se inclinó y me susurró al oído. No puedo decir por qué lo hice. Tienes una razón. ¿Pero no puedes decirlo? Sí, lo siento, de verdad. ¿Qué tal si cambiamos la disculpa por otra cosa? ¿Qué quieres decir? Y antes de que pudiera preguntar, sus labios suaves me besaron. Cerré los ojos con fuerza, mis manos sostenían su camisa. Respondí al beso torpemente, sintiendo su cálido aliento, mientras incliné la cabeza para acercarnos más, y el beso se volvió más apasionado, dejando mi mente en blanco. Hice un sonido cuando me besó. Cada movimiento era suave y me embriagaba, y mi corazón latía con fuerza y sentía un vacío en mi estómago. No me mires así, dije. Cuando él se apartó, su voz grave sonaba ronca. Se inclinó de nuevo, levantándome un poco. Pifá, ¿qué haces? Dije. Solo estoy marcando territorio. Sé que no estás listo, pero acabamos de empezar a salir. Lo sé. Esperaré a que estés listo. Está bien, fruncí un ceño un poco por lo que acababa de hacer, levantando la mano, hasta que me puse muy rojo, y decidí preguntarle por qué me decías pequeño. Porque eres como un gatito, pum, un gatito muy pequeño. Entiendo, dije con un murmullo, tratando de bajarme de su regazo, pero me detuvo. No, por favor, no te bajes. Sé un buen chico, Pifá, dije con un tono quejumbroso. Creo que tienes algo que quieres preguntarme, ¿verdad? Preguntó él. No era mi imaginación, su voz grave sonaba un poco más ronca. Después de nuestro beso, tomó mi mano y la besó tiernamente. No hagas eso. Solté un sonido suave cuando Pifá fue a mi nuca de nuevo. ¿Hueles también? Pifá, por favor, dije. ¿Tienes miedo acaso? No, pero no puedo más. Está bien. Ya no te voy a molestar, pero hueles muy rico. Tengo una pregunta. ¿No te sorprendió que fuera yo? No, en realidad ya sabía que eras tú. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que era yo? En mi cumpleaños, cuando escribiste la carta de felicitación. No puede ser, estaba seguro de que no cometí errores en la escritura, dije. No cometiste errores, pero cuando alguien escribe de dos maneras todos los días se mezclan. Y solo noté eso. ¿Lo notaste? ¿Cómo así? En ese momento pensé que la persona de la carta era adorable. Pifá, dije alargando su nombre. ¿Por qué eres tan bueno burlándote de mí? ¿Acaso estás molesto? No, pero... Normalmente me molestaría, pero siendo Pifá, no puedo hacerlo. No me enojo porque eres tú. Eres adorable, me dijo él, sonriendo antes de besarme la mejilla. Entonces, ¿todo el disfraz fue para nada? No sirvió de nada, dijo Pifá sonriendo.
Mejor no lo hubiera hecho entonces. ¿Y por qué te gustó la persona de las cartas? Pregunté. Por todo. ¿Qué respuesta tan fácil? Es la verdad, realmente por todo, dijo mirándome a los ojos con firmeza. Sentí que mi corazón se detenía por un momento, me quedé en silencio. Si seguimos mirándonos, mi corazón dejaría de latir para siempre. Gracias por gustarte, le dije. No tienes que agradecerme. Al principio mis amigos decían que era anticuado. Eso depende de cada persona. Mucha gente siempre te envía cartas. ¿Por qué elegiste la mía? Esta carta era diferente, me demostraba cuánto querías cuidarme. Demostraba tu preocupación, tu sinceridad y nunca pedía nada a cambio. Solo quería dar, cuidar y eso es lo que me gustó. ¿Lo que te gustó? Sí, tú eres exactamente el tipo de persona que me gusta, dijo apoyando su cabeza. Pifa, dijiste que no me seguirías. Pero realmente me gusta, su voz suave susurró. No es solo mi imaginación, pero desde que volvimos a la habitación, todo lo que hace Pifa me parece lleno de anhelo y emoción. Sí, lo sé. Él llamó suavemente mi nombre, mientras susurraba. Se acercó a mi nuca de nuevo, como si no fuera suficiente. Haber marcado esa área. Pifa, dije, sintiéndome avergonzado, tratando de arreglar mi camisa, pero no pude hacerlo. ¿Te duele? Dijo, un poco. Me mordiste, no pude evitarlo. ¿Acaso eres un perro? ¿Un perro? Dijo él. Bromeo, creo que eres un lobo. ¿Te parezco un lobo? Sí, un verdadero lobo. De acuerdo, entonces seré un lobo. Voy a morder ese gato hasta dejarle marcas. Pifa, no, dijo. Es broma, no lo hice fuerte. ¿De verdad te dolió? Un poco, dije. Pifa aún no me dejaba bajar su regazo. Llevo un rato así, pero no puedo acostumbrarme a estar en esa posición. Realmente no puedo creerlo. ¿Qué cosa? Lo nuestro, dije. Ahora no vas a desaparecer. Tú tampoco desaparecerás, ¿verdad? No, claro que no, dije. Después de ducharme me senté en el sofá esperando que Pifa terminara también. Revisé su red social que tenía más de 80.000 seguidores. La foto más reciente era mía, tenía miles de me gustas y publicaba una foto así era como hacer un anuncio. Como me etiquetó, la gente también empezó a seguirme. Al principio no estaba acostumbrado a tener seguidores, pero al ver comentarios diciendo que mis fotos eran hermosas, pensé que podría hacer algo bueno. Si quiero trabajar como fotógrafo, debo mostrar mi trabajo. Dejé el teléfono cuando vi a Pifar salir del baño, cenamos juntos y luego nos preparamos para el viaje. No había vuelto aquí en mucho tiempo, así que no estaba acostumbrado, pero todo estaba igual. ¿Y la manta? Pregunté. ¿Para qué necesitas una manta si vas a dormir en la habitación conmigo? Lo miré confundido. No es necesario, puedo dormir afuera, tú deberías dormir en tu habitación, tú eres el dueño. Pero vamos a dormir juntos, dijo. ¿No dijiste que no ibas a burlarte de mí? Le pregunté. Las palabras de Pifa me hicieron levantarme y acostarme en la cama. El dormitorio de Pifa no había cambiado mucho desde la última vez que había estado allí. ¿Tienes frío? ¿Debería bajar el aire acondicionado? Un poco, dije, por favor. De acuerdo. Me acosté lentamente cuando las luces se apagaron y el silencio no se envolvía. Dormir en la misma cama con Pifa era algo que nunca pensé que haría. Pifa me abrazó. ¿Cómo voy a dormir así? Le dije. ¿Qué pasa si intentas escaparte como aquella vez? Susurró. Claro que no, dije. Durmamos ya. Buenas noches. Está bien. Buenas noches. El sonido de su respiración se hizo regular como si ya estuviera dormido. Me giré hacia él buscando su calidez y su dulce aroma. Miré su hermoso rostro incluso mientras dormía y no pude apartar la vista. Te amo muchísimo, ¿lo sabes? Él de repente abrió los ojos y me miró antes de sonreír. No estaba dormido, se inclinó y me dio un beso en la frente. Lo sé, también te amo, dijo. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.